Y hoy es un día donde estamos recordando, ¿verdad? El viernes donde el Señor Jesús murió crucificado en esa cruz. Y yo me puse a pensar qué momentos de lo que la Biblia nos relata el día que Él fue crucificado nos pueden impactar. Puede ser que a mí me impacten unos y a ustedes otros momentos. Y sería bueno que esto lo hicieran en familia, ¿verdad? Ya que estamos en casita, que cada uno pudiera compartir del día de la crucifixión del Señor Jesús. ¿Qué momentos les impactaron o qué momentos los tocaron más? ¿Y qué podemos sacarle de enseñanza, especialmente con nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Si tienen hijos pequeños. Y hay un versículo nada más en Lucas 23:42, donde se recuerdan que Jesús tenía a su par dos malhechores, dos ladrones, ¿verdad? Y uno de ellos, en el versículo 42, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el 43, el Señor Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me llamó la atención ese versículo porque ahí podemos ver que aun que el Señor Jesús estaba en ese sufrimiento terrible, en esa agonía, porque estaba agonizando, estaba sintiéndose tan lastimado, tan herido físicamente. Y él en ese momento le dice al malhechor que estaba a la par, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él hasta ese momento, aún a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, él sabía para lo que había venido. Él nunca perdió su identidad. Él siempre supo quién era y a lo que venía. Y por eso le dijo esto al malhechor, estarás conmigo en el paraíso, se lo prometió y por supuesto que sabemos que se lo cumplió. Ese es un versículo, pero hay otro que podemos ver en Juan 19:25, donde dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, a mí me llama la atención esta parte porque esto lo vemos en el libro de Juan y él mismo ahí pone al discípulo a quien él amaba, o sea, a él mismo, ¿verdad? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo en el versículo 17 al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor Jesús no quiso dejar en soledad a su madre María. El Señor Jesús siempre pensó en los demás. Él no pensaba, él nunca pensó en él mismo. Él sabía desde un principio a lo que vino. Él en ningún momento se hizo para atrás. Sí tuvo un momento donde, recuerdan, que le pide al Padre que si puede que pase de él esa copa, pero que se haga su voluntad, no como él quiere. Pero él en ningún momento se arrepintió, en ningún momento quiso cambiar de opinión. Él siempre hizo todo pensando en nosotros. Ese sacrificio en la cruz, ese sacrificio de muerte de cruz, ese sufrimiento físico que él tuvo, que la palabra dice, que cuando le metieron una lanza, le salió agua y sangre. Ese momento donde yo no puedo imaginarme el sufrimiento y el dolor físico que él tuvo y que él decidió morir por mí, por ti, y que siendo yo pecadora podría pensar que no merecía ese gran sacrificio.
Pero Él a eso vino, a darme vida eterna, a salvarme de mis pecados, a darme libertad, a darme sanidad y prosperidad, pero especialmente a darme amor, ese amor que solo puede venir del Señor Jesús. Ese amor que en este tiempo nosotros debemos de aprender a dar a las demás personas. Ese amor que tiene que prevalecer en mi corazón y en tu corazón. Ese amor que no va a dar cabida al rencor, al odio, a la venganza, a la desesperación, a la preocupación, a la tristeza. No, ese amor no es compatible con esas cosas. Ese es el amor del Señor Jesús. Y eso es lo que Él está trabajando en nosotros ahora. Él quiere que después de esto nosotros salgamos con un corazón diferente, con un corazón realmente transformado, con un corazón que no tenga envidia, que no tenga condena para nadie, un corazón que sea misericordioso, que no tenga excusas, que no tenga quejas, un amor incondicional, un amor que esté dispuesto a dar la vida por los amigos. Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor que Jesús nos demostró muriendo en la cruz, siendo sacrificado, clavado en la cruz, por ti y por mí. Así que yo te quiero dejar esto hoy. Y quiero, como te dije, que trates de sentarte con tu familia, con tus hijos, y meditemos en la palabra, meditemos en este día donde recordamos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Meditemos en ese amor tan grande que es del Señor Jesús. Vamos a orar para iniciar este servicio antes del mensaje que el Señor nos trae hoy. Y te pido que tú me acompañes ahí donde estás y cierres tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de llegar a ti. Padre, gracias porque podemos recordar el día en que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en esa cruz, sin nosotros merecerlo, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan grande. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesús que nos cubre, que nos llena de amor, que nos libra de toda enfermedad, de toda tristeza y de toda preocupación. Esa sangre que tiene un valor incalculable, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú te gozas cuando nosotros recordamos esos momentos. Te gozas cuando nosotros llegamos a ti en oración, cuando queremos hablar contigo. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy llegue a cada hogar que nos está viendo, que pueda dar ese mensaje que tú quieres para cada uno, que pueda tocar todos los corazones, que pueda consolar esos corazones que están con tristeza o con preocupación o con falta de paz. Que sea tu Espíritu Santo llenándonos de paz en este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno estar con ustedes, qué bueno estar en este tiempo de Pascua, qué bueno es poder tener un momento. Perdón, me tienes que hacer para allá. Es que, mamita, perdón, pero es que tenemos que arreglar algunas cosas y aparezco con media cabeza, perdón. Ahí está, no, mucho, poquito para abajo, ya está bien, poquito para abajo, perdón, ya está bien así, gracias. Pues les decía, qué bueno estar con ustedes, qué bueno es poder compartir, pero sobre todo qué bueno es congregarnos. Hoy el pastor Otoniel Fung nos trajo a memoria esto, no nos estamos conectando, nos estamos congregando. Es una cosa completamente, mire, eso le cambió la lógica. Cuando nosotros entendemos qué es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, que nosotros no nos estamos
conectando, sino que nos estamos congregando. Cuando nos estamos congregando nosotros, eso cambia completamente la lógica. Y congregarnos para esta celebración de Pascua, congregarnos para que nosotros podamos llegar hasta el Padre en el tiempo de Pascua, eso no tiene precio. Una Pascua completamente diferente, una Pascua a la que no podíamos llegar desde hace mucho rato. En este tiempo les puedo asegurar que mucha de la gente estaba allá en el puerto, en la playa, en las vacaciones. Todos pensaban aquí en Estados Unidos en el Spring Break, pero para vacaciones. Es un tiempo para que nosotros nos podamos congregar. Es un tiempo para que nosotros pensemos en el tiempo en el que el Señor Jesús vino y murió por nosotros. Vino el Cordero a morir por nosotros, a celebrar el tiempo de Jesús, a celebrar el tiempo de la Pascua. Y tú te puedes imaginar hoy, en un día viernes, la famosa Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa era el recorrido que Jesús lo llevó hasta el Calvario. ¿Por qué? Porque la costumbre de los romanos con los condenados que iban a crucificar era hacerlos cargar al hombro la cruz y llevarlos por las calles más populosas de la ciudad. ¿Por qué? Porque así atraían a la multitud para que fueran a presenciar la ejecución, ya fuera por compasión o por curiosidad. Tú te puedes imaginar eso, era un circo. El Señor Jesús desde la noche del jueves, después de haber cenado con sus discípulos, de haber hecho todo el tiempo de llevarlo de un lado a otro, de haber sido azotado y golpeado, se encontraba tan débil que en un momento de esa vía dolorosa él no pudo seguir cargando la pesada cruz. Los soldados obligaron a cargar la cruz a Simón, un viajero que venía de Cirene, localidad de Libia donde había una fuerte colonia judía. Simón, imagínense ustedes, Simón, lo menciona Marcos 15:21, era el padre de Alejandro y Rufo, dos creyentes bien conocidos más tarde en la iglesia, y a partir de estos datos deducimos que en este extraño encuentro entre Simón de Cirene con Jesús tuvo como resultado su conversión. Es notorio que ningún discípulo estuviera presente para llevar la cruz, porque si los discípulos hubieran ido a la par, como cuidando, como siguiendo a algún discípulo, pudo haber sido el que llevara la cruz. Normalmente a veces los discípulos no están cerca. Cuando se necesita que estén cerca, según esta enseñanza, lo tuvo que hacer un extraño. Lo tuvo que hacer un extraño. Durante su trayectoria también al Calvario había un grupo de mujeres que se lamentaban sobre él y él les dirigió unas palabras de amor, de abnegación. Aún en aquellos momentos en el que él iba a la cruz, pensaba más en los demás que en sí mismo. ¿No te parece que este tiempo es tiempo también de no pensar en sí mismo, sino pensar en lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ser una posibilidad a través de llamadas, redes sociales? Mira, les dijo que tuviesen más piedad de sí mismas porque vendrían días en que se arrepentirían de haber tenido hijos. ¿Qué significa la expresión? ¿Qué significa lo que Lucas 23:31 nos dice? Si los romanos eran capaces de crucificar a un inocente, ¿cuánto más castigará la rebeldía de Jerusalén en el futuro? Y sabemos la historia misma. Los soldados llevaron a Jesús y dos delincuentes hasta el monte Gólgota. Conocemos la historia. En realidad nadie sabe dónde se hallaba, solo se sabe que estaba fuera de las puertas de la ciudad y ahí le ofrecieron al Señor algo de beber para mitigar los dolores, pero él no quiso, porque él quería apurar la copa que le presentaba al Padre. Mateo 26:39, Salmo 61:21 nos hace referencia a eso. Y tú te puedes imaginar las 6 horas de Jesús en la cruz. Lo podemos leer en Mateo 27:35 al 50, en Marcos 15:24 al 37, en Lucas 23:33 al 46, 6 horas. Los 4 evangelistas describen con sencillez esa crucifixión y todo el tiempo nos da la impresión de que el Señor permaneció pasivo durante esa experiencia tan dura. Como dice la palabra, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca.
¿Por qué los evangelistas no describen con más detalle ese horrendo acto de crucifixión? Porque es el hecho y no los detalles los que nos deben interesar. ¿No te parece que a veces nos interesamos más en los detalles? Somos muy amarillistas y los medios de comunicación lo saben, pero nosotros nos debemos de pensar es en el hecho que fueron lo que los evangelistas estaban trasladando, la pasividad y la tranquilidad. Al final era eso lo que nos tiene que ver, porque al final de cuentas el tema de morir en cruz no era lo mejor en ese tiempo. Y antes de clavarle las manos y los pies del reo, los soldados siempre le solían atar al torso los brazos y las piernas con cuerdas y a menudo ponían una clavija grande en la cruz, entre las piernas del crucificado para sostener el peso del cuerpo, de manera entonces que así no se iba a desgarrar los tejidos de las manos, lo cual habría hecho que cayera al quitarle las cuerdas. También le clavaron un rótulo que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Sin embargo, aquel título, no se dieron cuenta, era profético. Los fariseos intentaron que no se pusiera, pero Pilato insistió. Jesús es el único Mesías de los judíos en que el letrero estuviera escrito en 3 idiomas. Juan 16, 19, 20 nos lo permite ver. Es una indicación que su dominio iba a ser universal. Para los romanos la crucifixión de Jesús no era más que la crucifixión de un criminal como los otros dos que tenía a la par. Lo trataron igual o peor que a ellos. Se repartieron hasta sus vestidos. La crucifixión era la muerte más dolorosa que podía tener una persona. La muerte más dolorosa, de más vergüenza en esa época. Algunos crucificados tardaban hasta 4 días en morir. Al dolor y a la angustia de Jesús se sumaron que los vituperios y escarnios. Tú te puedes imaginar, yo creo que nunca tuvieron un crucificado que tuviera tanta gente. Palabras irónicas de los principales sacerdotes. Asimismo se puede salvar, estás a salvo. Él debía morir por los demás para que viviésemos los demás. El Señor colgó en la cruz durante 6 horas. Era la tercera cuando lo crucificaron, Marcos 15, 25, y expiró cerca de la hora 9, dice Mateo 27, del 46 al 50. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver en esto? ¿Qué podemos ver? Hay 7 palabras que yo te quiero dejar a ti esta noche. Hay 7 palabras que yo compartí desde la tarde con mi grupo de liderazgo cuando sentí este tiempo que era para reflexionar en eso, que era el momento de reflexionar en la Pascua. 7 palabras que habló el Señor Jesús mientras estaba en la cruz y que tienen gran significado. 1, la primera palabra de perdón. Imagínate tú en ese tiempo en la cruz hablando palabras de perdón. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas fueron las primeras palabras en la cruz. Fueron en plegaria para pedir perdón por sus verdugos, posiblemente por sus enemigos judíos que no se daban cuenta de la enormidad de su crimen y probablemente, intuyo, también por sus discípulos que lo dejaron abandonado. Lucas 23, 34 nos relata muy bien eso. Palabras de perdón. Tú te puedes imaginar qué grande era el corazón del Señor, que es a la larga lo que nos llama ahora. ¿Por qué no ahora, en lugar de estar llamando a tus enemigos también, a tus amigos, no es hora de llamar a aquellos que te han hecho mal, de perdonar posiblemente? Él pensó en el perdón. 2, palabras de esperanza. Imagínate, digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 27, 43. Estas palabras de Jesús al ladrón arrepentido nos enseñan que la salvación no depende de las buenas obras ni de ningún sacramento. El ladrón nunca se había bautizado ni había tomado la cena del Señor. Había llevado una mala vida como la pueden tener todos los bandidos y los malhechores. Pero hasta ahora demostraba arrepentimiento, reconociendo que el castigo que sufriera merecido, mientras que Jesús era inocente.
También se destacó por su fe al reconocer que aquel Galileo moribundo era el Rey divino, el Salvador. Su ruego fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, decisión de último momento, reconocer que estaba con Cristo y creía que Cristo vendría a reinar en algún momento y que lo podía llevar al cielo. No sabemos cómo había nacido esa fe, pero es obvio que fue salvo por arrepentimiento al depositar su confianza en el Señor Jesús, tiempo que tú también puedes tener ahora. Tú puedes depositar la confianza en aquel que vino a morir en un día como hoy que estamos recordando por nosotros. En el momento de la muerte, el alma del creyente va directamente al cielo y es la certeza que yo tengo en mi vida, que es lo que no me permite tener temor en este tiempo, que es lo que me permite ser una palabra junto con mi esposa de esperanza, de fe. Hoy estarás conmigo allá en el paraíso. Imagínate, colgando, le dice. Tercero, palabras de provisión. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Juan 19, 26 y 27. Tú te puedes imaginar él pensando, como dijo mi esposa, Juan, el discípulo amado, y María, la madre de Jesús, que se habían acercado a la cruz, él no quiso dejarlos a uno solo y a otro sola tampoco, sino juntos. Él pensando en el tema de provisión, aún colgado de la cruz. Él, en lugar de pensar solo en sus padecimientos, él quiso también cumplir en ese momento una obligación. Pensar en confiar en no dejar sola a su madre, sabiendo que al pedirle favor, pedirle que cuidara a Juan, la iba a hacer como una madre y ella lo iba a sustentar como un verdadero hijo también. Son cosas que uno tiene que ver en estos tiempos, porque no estamos colgados de una cruz, pero estamos pasando un tiempo muy difícil, para muchos muy difícil, una pandemia global que no la habíamos visto antes. Cuarto, un grito de desolación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estos tiempos Jesús entró plenamente dentro de la angustia predicha por el salmista David a través de sus propios padecimientos. Salmos 22:1 nos recuerda cómo iba a ser. Esta es las primeras palabras pronunciadas por Jesús después de caer las tinieblas sobre la tierra, poco antes de su muerte. En medio de la oscuridad se oyó el angustioso grito del crucificado. ¿Acaso habían envuelto también su alma aquellas tinieblas? Pensaba que el Padre lo había abandonado en medio de los hombres y le había retirado su amor. ¿Ustedes pueden creer eso? Estar separados de Dios es la gran consecuencia del pecado, es la gran consecuencia que nos puede hacer sentir lejos de Él. Es el castigo más horrible del infierno, que es la pena de eterna perdición. La pregunta puede ser, ¿abandonó realmente a su hijo? No, puesto que Dios estaba con su hijo reconciliando al mundo a través de él. 2 Corintios 5:19. Sin embargo, parece como si en esos momentos se hubiera cortado su comunión con él y se hubiera ocultado, por lo que Jesús se sintió abandonado. Él sabía, él había adelantado ese momento. Él sabía que no era solo un sufrimiento físico, sino era un sufrimiento de sentir al Padre lejos. Él experimentó con eso el castigo que le corresponde por los pecados del mundo. Él llevó esa carga en ese momento, que se sintió tan cargado, tan lejos del Padre, que era lo que me correspondía a mí, te correspondía a ti. Y este es un buen momento para que tú puedas ver cómo es el método para quitarte eso. 5 palabras de angustia física. Tengo sed. Juan 19:28. Sencillo. Con eso él expresó. Tengo sed. Este grito dio forma a la más terrible de las expresiones de sufrimiento físico, pero hizo más. Cumplió la inspirada profecía que había predicho los sufrimientos del Mesías. Tengo sed. También él sintió una angustia física también. 6 palabras de triunfo. Consumado es. Juan 19:30. ¿Qué quedaba consumado?
todos los padecimientos por nuestros pecados, toda la obra de la redención, toda su misión terrenal. No estaba hablando como mártir, sino como un triunfador que ya podía decir, he acabado con la obra que me diste. De decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él había vencido esas palabras de triunfo. En ese momento era el tiempo que nos permitía sentirnos cerca de Él, acercarnos al Padre. Y 7 palabras de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Después de comprender que su obra había quedado consumada y que producía gloriosos frutos de salvación, el Hijo encomendó su espíritu al Padre, mostrando una confianza total en su inmenso amor. El hecho de que clamara con gran voz, que indicó que todavía tenía fuerzas y que se entregaba voluntariamente a su muerte. Entregó voluntariamente su vida. Entonces, te puedes imaginar 7 palabras que muestran ese momento, 7 palabras que demuestran el tiempo que él estaba pasando. Palabras de perdón, palabras de esperanza, palabras de provisión, palabras de desolación, palabras de angustia física, palabras de triunfo, palabras de confianza. Pero quiero terminar para que tú pienses cómo en medio de eso ocurrieron algunas cosas que no estaban previstas, que todavía se preguntan los científicos cómo pudieron haber ocurrido, y algunos religiosos cómo también pudieron haber ocurrido. En las últimas 3 horas hubo tinieblas, primero. Segundo, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Y tercero, tembló la tierra. Las tinieblas. No existe ninguna teoría científica para explicar aquellas tinieblas en plena luz del día que duraron 3 horas. ¿Por qué? Porque la Pascua siempre se celebraba en luna llena. Mira la luna, sal a ver la luna que hay ahora. No había posibilidades de eclipse. Dios escureció el sol de manera milagrosa. ¿Qué significaban juicio? Y van junto en las Escrituras. El juicio no tendrá lugar en un día lejano, sino en los momentos de tinieblas sobre la misma cruz y en la persona del Señor Jesús. 2, rotura del velo, y él lo había predicho. Al morir Jesús se rasgó en 2 las gruesas cortinas del templo que separaban el lugar santísimo y el lugar santo, que simbolizaba que la presencia de Dios. ¿Qué significaba esa rotura del velo? Que gracias a la cruz había desaparecido la barrera, el pecado que se imponía entre Dios y el hombre. Ya no ocultaba a los mortales, no se ocultaba de los mortales el lugar santísimo y el trono de misericordia. Por eso se rasgó de arriba para abajo, y eso significa que fue Dios quien lo hizo. Tú te puedes imaginar a los fariseos que estaban cuidando el templo en ese entonces, ver que se estaba rasgando de arriba para abajo y que él lo había dicho. ¿Qué pasó con eso? Que Jesús estaba abriendo un camino nuevo y vivo hacia Dios que aún sigue abierto. Él abrió un camino nuevo y vivo para acercarte a Dios que está abierto hasta este momento. Y es una invitación para ti, si me estás viendo y nunca has entendido que Dios es el camino al cielo. Jesús lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y Él lo quiso hacer presente en ese. Jesús abrió un camino nuevo y vivo hacia Dios y aún sigue abierto. Y ahora más que nunca, ahora todos los creyentes tienen un libre acceso a Dios. ¿Mediante qué? Mediante esa obra expiatoria de Jesucristo. Este es un buen momento para que tú puedas sentir la presencia de Dios, para que tú entiendas que hubo un antes y un después, que esa rasgadura del velo marcó el antes y el después. Ya no serviría de nada al templo, el sacerdocio, los sacrificios, los ritos del judaísmo. Todos los creyentes fuimos hechos sacerdotes para acercarnos al trono de la gracia, para acercarnos al trono de la gracia. Él abrió un camino nuevo y permanece abierto. Yo te invito a ti, hoy, que estamos celebrando la Pascua, que tú puedas hacer una oración. Antes de tocar el tercer tema, aprovecho para que hagamos una oración. El rompimiento de
la cortina del velo de arriba para abajo demostraba que Él estaba abriendo un espacio. Y este es un tiempo para que tú puedas abrir tu corazón, decirle: Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias porque tú me permites acercarme al Padre, gracias porque viniste a morir por mí, gracias porque tú abriste un camino nuevo y yo lo tomo en este día. Yo hoy declaro que es el primer día del resto de mi vida porque estaré tomado de tu mano. Paso de muerte a vida y declaro que yo soy hijo tuyo. Amén. Tercero, el terremoto y la resurrección de algunos santos. Dice la palabra que hubo un terremoto y resurrección de algunos santos. Dice que la tierra se estremeció, se partieron las rocas, se abrieron algunas tumbas, que significaba que había aprobación de Dios al Mesías crucificado y de su ira contra los perseguidores, la resurrección de algunos creyentes. Hubo un momento diferente con eso. Jesús quitó el aguijón de la muerte y esa resurrección limitada, como fue un anticipo de la resurrección general, era una evidencia y garantía divina de que el poder de la muerte había quedado quebrantado, que Él había logrado llegar a ese proceso, que había logrado llegar a ese proceso. Aquellas personas piadosas que habían muerto salieron de sus tumbas después de la resurrección de Cristo en Mateo 27:53. No se habrían podido levantar de los muertos antes que resucitara al Señor, porque Él fue las primicias de los que duermen. Esto fue una confirmación que Él había resucitado, que Él había resucitado. Es este un buen momento para que nosotros podamos celebrar esa muerte. Es un buen momento para que nosotros hoy en la noche podamos celebrar, podamos tener esa celebración, podamos acercarnos hasta Él para poder decir que vamos a acercarnos a Él, a celebrar. Hoy vamos a hacer un acto de celebrar su tiempo, vamos a hacer un acto para celebrar cuando nos acercamos a Él, cuando estamos cerca de Él. Gracias porque ustedes nos dejan entrar a su casa, gracias porque nos permiten poder llegar a ustedes. Así es, y yo creo que es un buen momento, obviamente, para celebrar la Santa Cena del Señor. Como te dije al principio, si no te habías preparado con los elementos de la Santa Cena, espero que lo hayas podido hacer en este tiempo. Toma un poco de jugo, un pedazo de pan. Lo importante es que nosotros recordemos ese momento y especialmente el día de hoy. Y tú mencionaste uno de los versículos de cuando el Señor está ya a punto de morir, ¿verdad? Cuando exclama a gran voz, dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense cómo se pudo haber sentido el Señor Jesús en ese momento para que dijera eso, cuando Él sabía perfectamente que Dios no lo había desamparado, que Él estaba ahí para cumplir con lo que había venido a hacer. Pero aún así el dolor físico y el sufrimiento lo hizo expresar esas palabras. Imagínate tú el dolor que Él estaba sintiendo, ese dolor que lo llevó a sacrificar su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Yo te quiero invitar que tú tomes los elementos de la Santa Cena, si los tienes ahí cerca tuyo, y puedas acompañarnos a celebrar, a conmemorar ese momento de esa última cena donde el Señor Jesús se sentó con sus discípulos y les dijo, hay un versículo que dice que estaba ansiosamente o desesperadamente esperando ese momento para compartir el pan y el vino con ellos, que era su última cena, lo que significaba el partimiento del pan. Era
su cuerpo partido por el sufrimiento físico, por todo lo que le iba a pasar a él. Él partió el pan y lo repartió a sus discípulos, diciendo que hicieran esto en memoria de él. Así que yo te pido que tú ahí donde estás en tu casa, partas el pan, lo repartas con tu familia y comas del cuerpo de Cristo. Y así mismo dice la palabra, tomó la copa y les dijo, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. La derramó por ti y por mí. Toma de la copa. Y yo quiero que con tus propias palabras tú le agradezcas al Señor por ese sacrificio, por lo que hizo por ti y por mí. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y háblale al Padre. Señor, gracias. Señor Jesús, gracias porque no nos podemos imaginar todo lo que tuviste que pasar físicamente. Aunque en tu palabra leemos que tú veniste a morir por cada uno de nosotros, Señor. Nunca, nunca vamos a poder imaginarnos ese sacrificio tan grande, tan doloroso, que te llevó a la cruz para podernos dar vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por haber mandado a tu Hijo a morir por nosotros, para darnos ese regalo precioso de vida eterna, ese regalo que sabemos que vamos a alcanzar cuando partamos de este mundo y tú nos lleves a tu presencia, Señor. Sí, Señor, Padre Santo. Gracias, Padre. Te alabamos, alabamos tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Amén. Al mismo tiempo, queremos entregarle el ayuno al Señor, ese ayuno que estuvimos haciendo por esta semana, por estos días. Un ayuno que yo espero que tú hayas podido hacer. Y más que dejar de comer, como te dijimos al principio, es que le estoy entregando al Señor. ¿Qué le estoy dando al Señor? Le estoy dando mi tiempo. Le estoy dando esa comunión que Él pide que nosotros tengamos. Le estoy dando el primer lugar en mi vida. Yo espero que durante este tiempo de ayuno tú hayas podido experimentar la presencia del Espíritu Santo de una manera diferente. O tal vez por primera vez lo pudiste experimentar. Y yo estoy segura que si tú lo hiciste y pudiste escuchar al Espíritu Santo, pudiste sentir su presencia, pudiste sentir su abrazo, tú no vas a querer volver atrás. Tú vas a querer más de eso. Tú vas a querer más de su palabra, más de su presencia. Tú no vas a dejar nunca de tener hambre de recibir más del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere. Que todos los días sintamos más hambre de Él, más hambre de su palabra y de su amor. Así que, Señor, gracias por este tiempo de ayuno. Hoy te lo entregamos, Señor. Gracias porque durante estos días tú nos hablaste, Señor. Nos diste revelación nueva, nos diste más de tu amor, pero especialmente nos llenaste de paz en estos tiempos de incertidumbre, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre. Y seguíamos una guía para poder tomar este tiempo de ayuno, que es una guía que no termina hoy, sino terminará el domingo. El quinto día es oren para que no caigan, y es Lucas 22, 39, 65. Versículo 40 de Lucas 22 dice, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber ese trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Mira, me voy a parar un momentito aquí y es cierto que ya acabó el mensaje, pero el Señor está poniendo en mi corazón que te diga algo.
El Señor Jesús sintió esto duro que iba a pasar y le pidió al Padre, no me hagas beber este trago amargo, sino que se cumpla tu voluntad. Nosotros podemos estar en este tiempo sintiendo temor, pánico, sí, pero ¿sabes cuál es lo importante? Es la manera como tú intervienes ese temor y pánico. Y sabía Dios que estaba siendo difícil ese tiempo para su hijo. Y le dijo, entonces, el ángel llega a él. Y el ángel llegó, entonces le apareció un ángel y le dijo del cielo, llegó para fortalecerlo. El Padre mandó a un ángel para fortalecerlo. Y en el versículo 44 dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Dice, se puso a orar con más fervor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Es lo que hemos estado haciendo con ustedes, orando con más fervor. Y sus gotas eran como sangre que caían a la tierra. ¿Tú te puedes imaginar? Jesús entonces nos da la clave y el ejemplo. La oración es el secreto para ser fortalecido en tiempo de prueba y angustia. Lo voy a repetir. La oración es el secreto para ser fortalecido en tiempo de prueba y angustia. Mientras él sudaba como gotas de sangre, los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Dormían. Estaban cansados. La semana había sido muy intensa. En las propias fuerzas, velar es imposible. En nuestras propias fuerzas, velar es imposible. En nuestras propias fuerzas, velar es imposible. La traición siempre es dolorosa, pero qué bajeza hacerlo con un beso, símbolo del afecto por un amigo. Y la caída de Pedro, eran los dos que estaban a la par antes de la cena. Debe servirnos como advertencia. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y las preguntas que tiene esa parte para hoy es, ¿qué puedo hacer para estar y ser vigilante en oración en este tiempo? ¿Qué puedes hacer? Nosotros estamos haciendo una parte al abrir este espacio. Agradecemos que nos dejas entrar a su casa para estar vigilantes en oración. Segunda pregunta, ¿necesito arrepentirme y pedir perdón por algún acto de traición? Tercera y última es esta semana, ¿he negado conocer a Jesús? Tú te puedes imaginar, he negado conocer a Jesús. Muchas veces no lo tenemos que expresar. Es con tus actos. Este tiempo, ¿sabes cómo niegas a Jesús? No hablando nada de Él. Esta es una buena manera de negar a Jesús. Que tú no hables. Hay gente deseando. Ay, mira, no te imaginas la cantidad de gente deseando. Hoy le enseñaba un mensaje que me mandaron de alguien muy lejos de aquí, fuera de Estados Unidos, muy lejos. Y me preguntaba qué horas es. Nosotros no vamos con mi familia a una iglesia y hemos seguido lo que ustedes están haciendo. ¿A qué horas es el servicio de hoy? Por la diferencia horaria me puede decir, porque siempre hemos estado a las 10. Muy lejos. Teníamos una reunión con nuestro equipo y les decíamos, tenemos que aprender a acercarnos a la gente cuando nos congreguemos digitalmente. Eso hoy, mire, ¿qué es? No nos conectamos. No nos conectamos, nos estamos congregando. Con una diferencia, mire, eso le cambia la lógica. Entonces, una buena manera de traicionar a Jesús no es decir con la boca, no lo conozco. No, tus actos dicen que no lo conoces. Y este es un buen tiempo para hablar a la gente que tú conoces a ese Jesús que vino a morir por nosotros, por Él, resucitó para llevarnos cerca del Padre. Gracias porque nos dejas hacer eso. Si quieres ser parte de nosotros también, ahí vas a encontrar el link. Hemos dicho todas las noches, mira, es un buen momento para abrir la mano. Gracias por aquellos que lo han hecho. Gracias por aquellos que se han hecho parte de nosotros. Hemos alcanzado gente inimaginable. De veras, el Señor es bueno y está abriendo las oportunidades para aquellos que lo quieran hacer.